El Estado mexicano le había dado protección oficial, tenía papeles que lo decían. Una comisión del gobierno había reconocido que su vida corría peligro y había activado medidas para cuidarlo. Y aún así, la madrugada del 11 de junio de 2026, lo mataron en plena calle, en una de las avenidas más transitadas de su ciudad. Tenía 29 años. Se llamaba Luis Ángel López Valdés. Era reportero. Cubría la nota policíaca, esa que casi nadie quiere cubrir porque es la más peligrosa de todas. Era joven, tenía una familia que sostener y un hijo en camino, y meses antes de morir había hecho algo valiente. Denunció formalmente que lo estaban amenazando y pidió ayuda al Estado. El Estado se la concedió. Le puso medidas de protección, y aún así no sirvieron de nada. Aquí está lo que no encaja, y lo que vamos a desmontar pieza por pieza en este video. Si un periodista tiene medidas de protección oficiales, ¿cómo es posible que un solo hombre armado lo intercepte en una calle céntrica y lo ejecute sin que nadie lo impida? ¿De qué sirvió esa protección? ¿Quién estaba a cargo de vigilar su seguridad esa noche? ¿Y para qué sirve un papel que dice que el Estado te cuida si a la hora de la verdad estás completamente solo? En los próximos minutos vamos a reconstruir este caso con lo que está confirmado por la Fiscalía y por organismos internacionales de prensa, y vamos a señalar con claridad lo que todavía es una línea de investigación y no una conclusión. Porque aquí no inventamos culpables, pero tampoco dejamos pasar las preguntas que las autoridades no han querido responder. Si quieres entender cómo funcionan de verdad estos casos, los que se cuentan un día en las noticias y al siguiente se olvidan, suscríbete al canal. Esto es Expediente Operativo, y reconstruimos cada caso paso a paso, separando el hecho del rumor. No te vayas, porque lo que de verdad importa de esta historia no es solo cómo murió, sino el papel que el propio Estado le había firmado prometiéndole que eso no iba a pasar. Empecemos por situarte. Poza Rica es una ciudad del norte de Veracruz, tierra de petróleo, históricamente próspera, hoy golpeada por la violencia como casi todo el estado. Y dentro de esa ciudad hay una avenida que conviene que recuerdes a lo largo de todo este video, la Avenida 20 de Noviembre, una vialidad principal, transitada, de las que nunca están del todo vacías. Guarda ese nombre, porque va a volver a aparecer, y cuando lo haga vas a entender por qué este caso es algo más que un asesinato aislado. Luis Ángel no era solo reportero, era de esas personas que hacen tres cosas a la vez. Cubría la fuente policíaca para el medio Vanguardia de Veracruz. Dirigía su propio proyecto, llamado Reportaje Policíaco Veracruzano, y, además de informar, ayudaba. Era subdelegado de Cruz Ámbar, una organización de auxilio y rescate en la región. Hay testimonios de sus compañeros recordándolo como alguien que hacía su trabajo con entrega, un hombre que pasaba sus noches entre la nota roja y las labores de rescate, las dos caras de la emergencia. Para ganarse un poco más, según reportes de la propia prensa local, también manejaba un taxi, y fue precisamente al volante de ese coche donde lo sorprendió la madrugada del 11 de junio. Eran cerca de las 2 de la mañana. Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte de lo que ocurrió, y ese material terminó circulando en redes incluso antes de que la Fiscalía diera su versión oficial. Lo que se sabe, según la reconstrucción de las autoridades, es que el vehículo en el que viajaba se detuvo y en algún momento Luis Ángel intentó escapar. Bajó del coche, corrió, intentó poner distancia con quien lo perseguía. No lo logró. Y aquí un dato que la propia fiscal estableció a partir del video. El atacante fue uno solo, un único hombre armado que descendió tras él, le disparó varias veces y huyó. La fiscal general del estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, confirmó después un dato que dice mucho sobre la naturaleza del ataque. El cuerpo presentaba 18 heridas por arma de fuego. 18. Esa cifra descarta de entrada la idea de un asalto que terminó mal o de un disparo de advertencia. Quien hizo eso fue a ejecutarlo, sin margen, sin dudas. Y hay un detalle que la propia fiscal añadió y que abre otra incógnita. Las investigaciones apuntaban a que el periodista habría llegado ya herido al punto donde lo encontraron, lo que sugiere que el ataque empezó en un lugar distinto al que captaron las cámaras. Es decir, ni siquiera el escenario que se hizo viral es el escenario completo. Y aquí aparece el primer hueco del relato oficial, uno que las propias autoridades reconocieron. Las cámaras captaron que Luis Ángel no viajaba solo. Había otra persona con él en el auto momentos antes del ataque. Y esto es importante. Esa persona no ha sido identificada públicamente, pero la Fiscalía confirmó que se encuentra bajo investigación
para deslindar responsabilidades. ¿Quién iba con él esa madrugada? ¿Por qué? ¿Era alguien de confianza? ¿Un conocido? ¿Alguien que lo citó? Las autoridades dijeron que trabajaban para identificarlo analizando el teléfono de la víctima, rastreando con quién había hablado en las horas previas, si había concertado alguna reunión. Esa pregunta, a día de hoy, sigue abierta. Detente un momento en lo que eso significa. Un periodista que cubre Nota Roja, con protección oficial, denunciante de amenazas, aparece muerto a las 2 de la mañana acompañado de alguien que nadie ha podido nombrar. Cada una de esas piezas, por separado, ya es inquietante. Juntas, dibujan algo que merece muchas más respuestas de las que se han dado. Si has llegado hasta aquí, ya intuyes que este no es un caso simple, y que en este canal no te vamos a dar la versión masticada de un noticiero. Te vamos a poner los hechos, los huecos y las preguntas, y vas a sacar tus propias conclusiones. Suscríbete si quieres que sigamos reconstruyendo casos así, porque la única forma de que historias como esta no se entierren es que haya gente dispuesta a mirarlas con calma. Sigamos, porque ahora viene lo que convierte este asesinato en un escándalo institucional. Volvamos a la palabra clave de todo el caso: protección. Luis Ángel López Valdés no era un periodista cualquiera al que mataron por sorpresa. Era un periodista que ya sabía que estaba en peligro, que lo había dicho, y que el Estado había reconocido oficialmente ese peligro. Contaba con medidas de protección vigentes, otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, conocida por sus siglas como CEAP. Esas medidas se las dieron a partir del 5 de febrero de 2026. No por capricho. Se las activaron precisamente después de que mataran a otro periodista en esa misma ciudad. El Estado sabía que Poza Rica se había vuelto un lugar mortal para quien informa, y aún así, mira lo que hizo. Aquí está el dato que convierte este caso en un escándalo, y es 100% verificable. Cuando le evaluaron el nivel de riesgo, las autoridades lo calificaron como riesgo bajo. Riesgo bajo. A un reportero de Nota Roja, en uno de los estados más letales del continente para el periodismo, que acababa de denunciar amenazas en una ciudad donde meses antes habían asesinado a un colega, y por esa calificación de riesgo bajo, le asignaron lo que oficialmente se llaman medidas básicas: monitoreo a través de una plataforma de seguridad, algunos rondines preventivos en su domicilio y seguimiento de la comisión. Apoyos, en buena parte, de carácter social. Detente en eso. Le dieron rondines por su casa, pero a él no lo mataron en su casa. Lo mataron en la calle, al volante de su taxi, a las 2 de la mañana, lejos de cualquier ronda preventiva. La protección que le asignaron no cubría el escenario real en el que un periodista de Nota Roja se juega la vida cada noche. Sobre el papel, estaba protegido. En la práctica, estaba tan solo como cualquiera. El periodista pidió ayuda. El Estado dijo sí, te cuido, pero te clasifico como riesgo bajo y te doy lo mínimo. Y aún así, terminó con 18 balazos en una avenida céntrica. La Federación Internacional de Periodistas lo condenó sin rodeos. Denunció la ineficacia de las medidas y subrayó que el crimen se cometió pese a que el periodista contaba con protección oficial vigente. Esa es la médula del caso. No hace falta inventar ninguna teoría. El propio sistema que debía cuidarlo lo evaluó mal y lo dejó expuesto. Hay un detalle más que conviene contar con honestidad, porque forma parte del expediente. Antes de morir, López Valdés había presentado una denuncia por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Una denuncia que incluso incluía una agresión grabada en video. Esa denuncia es hoy una de las líneas de investigación. Pero aquí toca ser justos y precisos, porque nosotros no inventamos culpables. La propia fiscal del Estado afirmó que en las imágenes del ataque no se observa la presencia de ningún policía, ni municipal ni estatal, y rechazó que lo persiguiera la corporación. No descartó la hipótesis del todo, pidió informes a las instancias de seguridad, pero la dejó como una línea más, no como la conclusión. Lo decimos claro para que tú tengas el cuadro completo, no la versión que más indigna. Lo que sí queda, sin necesidad de señalar a nadie, es el hecho desnudo. Un periodista pidió protección, el Estado se la dio en su versión más débil, y esa protección no impidió que lo mataran. Si este tipo de reconstrucción, con el cuidado de separar lo probado de lo que no lo está, te parece valiosa, suscríbete y compártela. Cuantas más personas entiendan cómo se cuentan de verdad estos casos, más difícil es que se manipulen. Vamos al tramo que conecta esta muerte con un patrón mucho más grande. ¿Recuerdas la avenida 20 de noviembre?
Aquí vuelve. Y vuelve por una razón que pone la piel de gallina. Luis Ángel López no fue el primer periodista asesinado en esa misma calle. Apenas unos meses antes, a principios de ese mismo año, otro comunicador fue asesinado también en la avenida 20 de noviembre, en Poza Rica. No vamos a entrar a fondo en ese caso hoy, merece su propio video y se lo vamos a dar, pero quédate con el dato porque importa. La misma avenida vio caer a 2 periodistas en cuestión de meses, y eso convierte la muerte de Luis Ángel en algo que cuesta llamar casualidad, porque cuando un mismo punto de una ciudad se traga a 2 reporteros en tan poco tiempo, deja de parecer mala suerte y empieza a aparecer un mensaje. Un territorio donde informar sobre cierta clase de temas se ha vuelto una sentencia. Y el patrón es todavía más amplio. Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 se contabilizan 31 periodistas asesinados en Veracruz y 4 desaparecidos. 31 asesinatos en menos de 20 años, en un solo estado. Veracruz es, con números, uno de los lugares más peligrosos del continente para ejercer el periodismo, y la mayoría de esos casos siguen sin justicia. Y el caso de López Valdés tiene una particularidad que lo hace todavía más grave dentro de esa lista. No es solo el número 30 y tantos de una estadística. Es uno de los pocos que tenía protección activa del Estado en el momento del crimen. Su muerte no es solo una falla de seguridad más, es la prueba de que el mecanismo que existe precisamente para evitar estas muertes no funcionó cuando más falta hacía. Hay un detalle más que da la dimensión exacta del momento en que ocurrió todo esto. Mientras a Luis Ángel lo mataban en Poza Rica, México vivía uno de sus días más mediáticos del año. La organización Reporteros Sin Fronteras lo hizo notar. El crimen ocurrió mientras el país inauguraba la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El país entero mirando hacia los estadios, las cámaras del mundo apuntando a México como anfitrión global, y en una avenida de Veracruz, un reportero de nota roja moría con 18 balazos. El contraste lo pinta todo. La fiesta arriba, el silencio abajo. No te lo cuento para forzar una conexión que no existe. El mundial no tiene nada que ver con su muerte. Te lo cuento porque ese contraste explica por qué un caso así puede desaparecer de la conversación pública en cuestión de horas. Cuando el país celebra, las tragedias incómodas se vuelven fáciles de no mirar. Si hasta aquí esta historia te está haciendo pensar distinto sobre lo que hay detrás de los titulares, suscríbete para no perderte los casos que seguimos de cerca, los que a nadie le conviene que se recuerden. Vamos al cierre, que es donde quedan las preguntas que de verdad importan. Recapitulemos lo que está sobre la mesa, porque cuando lo pones todo junto, el cuadro es difícil de digerir. Un periodista de nota roja al que el Estado había reconocido en peligro. Una protección oficial que, por una evaluación de riesgo bajo, se quedó en lo mínimo. Un ataque con 18 disparos a manos de un solo hombre armado en una avenida céntrica a plena madrugada. Un acompañante en el coche que sigue sin identificarse y que está bajo investigación. Y la misma calle donde, meses antes, ya habían matado a otro reportero. Ni un solo detenido por su asesinato. Esos son los hechos. Las teorías las dejamos fuera, los hechos. Y de esos hechos brotan las preguntas que las autoridades todavía no han contestado. Primera, ¿quién decidió que un reportero de nota roja, en Poza Rica, recién amenazado, era un riesgo bajo? Esa calificación lo cambió todo. Determinó que solo recibiera medidas básicas, rondines por su casa y monitoreo, en lugar de algo que de verdad cubriera el peligro real al que se exponía. ¿Con qué criterio se hizo esa evaluación? ¿Quién la firmó? Porque de esa palabra riesgo bajo depende buena parte de lo que vino después. Eso no se ha aclarado. Segunda, ¿se le dio seguimiento real a su denuncia y a su seguridad? El periodista había alertado de que estaba en peligro. El sistema lo registró y respondió con lo mínimo. ¿Alguien revisó si esas medidas básicas eran suficientes a medida que el riesgo crecía? ¿O quedaron congeladas en aquel papel de febrero hasta que ya fue tarde? El propio gobierno del Estado admitió que habría que revisar si hubo alguna omisión. La pregunta es, ¿por qué hizo falta un asesinato para plantearlo? Tercera, ¿quién era el acompañante? Esta es, quizá, la más concreta de todas. Hay una persona que estuvo con él en sus últimos minutos, que la Fiscalía ya tiene bajo investigación y que sin embargo sigue sin nombre público. Identificarla podría cambiar por completo la lectura del caso, porque semanas después seguimos sin saber quién era. Cuarta, la que engloba a todas. ¿Por qué en Veracruz matar a un periodista sale casi siempre gratis?
31 asesinatos en menos de 20 años. La misma avenida repetida. Y en el caso de Luis Ángel, semanas después, nadie detenido. Cuando la impunidad es tan constante, deja de parecer un fallo del sistema y empieza a parecer una característica del sistema. Esa es la pregunta de fondo que ningún boletín oficial quiere responder. Hay quienes dirán que es pronto, que la investigación sigue abierta, que hay que tener paciencia, y es cierto que el caso está vivo y que pueden surgir datos nuevos. Nosotros lo vamos a seguir y te lo vamos a contar igual que hoy, con lo confirmado por delante y lo dudoso señalado como lo que es. Pero la paciencia tiene un límite cuando uno mira la lista de los que vinieron antes y comprueba que casi ninguno terminó en una condena. Quizá esta sea la lección más amarga del caso, que un papel que dice protección oficial no detiene una bala, que el Estado puede reconocer que tu vida está en peligro y al mismo tiempo ser incapaz, o algo peor que incapaz, de impedir que te la quiten. Luis Ángel López hizo todo lo que el sistema le pidió. Denunció, pidió ayuda, aceptó las medidas y nada de eso bastó. Ahora me interesa lo que piensas tú. ¿De qué sirve un mecanismo de protección a periodistas que clasifica como riesgo bajo a un reportero de nota roja en uno de los estados más peligrosos del país? ¿Qué tendría que cambiar para que un caso como este no se repita el mes que viene en otra avenida de otro estado? Déjamelo en los comentarios, porque son estas conversaciones las que mantienen vivos los casos que otros prefieren olvidar. Si esta reconstrucción te sirvió para ver lo que hay detrás del titular, compártela con alguien que crea que estas cosas no pasan o que ya no le importan a nadie. Suscríbete para seguir cada expediente paso a paso, con sus hechos y sus huecos, sin gritos y sin morbo. Esto fue Expediente Operativo, y la mejor forma de proteger a un periodista, cuando ya no está, es no dejar que su historia se apague en silencio. Nos vemos en el próximo expediente.